Parecía imposible, parecía que nadie del Partido Popular, después de los 228 muertos de Mazón, después de las muertes en la residencia de Ayuso, parecía que nadie jamás, por nada, iba a dimitir, después de ese M. Rajoy que lo echaran en la moción de censura. Pero resulta que Noelia Núñez ha dimitido después de reconocer que había engañado y mentido, incluso 3 veces, vamos a ver a lo largo del vídeo, en su currículum. Y es que el ministro Óscar Puente descubre que esta señora estaba diciendo que tenía una titulación que no tenía, que había dicho en la biografía que tienen que depositar en el Congreso de los Diputados que tenía unos estudios que no había acabado. Y no solo eso, sino que se iba presentando como si fuese licenciada. Pero es que hay más. Es que encima daba clases en universidades privadas, en esas universidades que la señora Ayuso premia con dinero público, esas universidades que son solo para ellos, porque no accede la gente normal, esas universidades que realmente es una agencia de colocación. Ella, una persona sin titulación, sin carrera universitaria, una persona, por cierto, que se llenaba la boca hablando de honradez, estaba dando clases. Y claro, cuando esto estalla, en el momento de crispación y desconfianza que hay, primero, Noelia Núñez se desmarca, pide perdón, dice que era un error que bueno, te equivocas una vez, te tropiezas 2 veces como mucho, pero ya el resto es premeditado. Pero la bola sigue creciendo y alguien le da un tirón de orejas y ya luego, a lo largo del vídeo, voy a explicar cuál creo que es el motivo real por el que Noelia Núñez presenta la dimisión y creo que es un motivo muy alejado de este supuesto error. Noelia presenta este comunicado donde dice que deja sus cargos tanto orgánicos en el partido como institucionales. Pues bien, en este comunicado dice lo siguiente. A través de este escrito quiero comunicar que tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, a ver, yo creo que es algo más que una información incorrecta, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos. A ver, no estás asumiendo la responsabilidad, te han pillado con el carrito de los helados y una vez que te pillan, no te queda otra, porque te han dado un tironcito de oreja, que irte. En coherencia con ello voy a presentar la dimisión de todos mis cargos. Pido disculpas a todos los que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. A ver, Noelia, que eres el partido de la caja B, que eres el partido cuya sede está pagada con dinero negro, que eres el partido de M. Rajoy, que eres el partido de la Kitchen, de la Púnica. Me parece que hablar de que estás orgullosa de un partido que tiene altas exigencias, cuando además es la misma semana en la que hemos conocido la trama de Montoro y de cómo utilizaba el boletín oficial del Estado para favorecer a sus amigos, me parece que tiene un poquito la cara dura o simplemente no tener ningún tipo de vergüenza y tomar a la gente como estúpida, que es lo que muchas veces considero que hace el Partido Popular, porque si no, dime tú, ¿a cuento de qué hablas de exigencia y de dar ejemplos de nada? Después continúa el comunicado dándole las gracias a sus dos líderes máximos, que es Feijóo y Díaz Ayuso, les reitera la lealtad y aquí viene la mandanga. También quiero señalar que quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero. Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del Partido Socialista, ni los míos se corresponden con los de aquellos dirigentes que practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada, incluso conducta delictiva. A ver, yo no voy a defender aquí ningún caso de corrupción, evidentemente, y el Partido Socialista tiene que ir al fondo de la cuestión con todas las tramas que tenga. Pero me parece que decir que el Partido Popular actúa bien ante la corrupción o ante los supuestos actos inmorales, vayamos a llamarlo así, que pueden surgir dentro del partido, me parece que también tiene poca vergüenza, porque estamos hablando de que es un partido que, a pesar de que un tribunal hubiese dicho que estaba condenado por ser beneficiario a título lucrativo de la corrupción, es un partido que siguió gobernando y que se fue Rajoy porque lo echaron, porque había una mayoría en el Congreso de los Diputados para echarle, que si no ese señor no se habría ido ni con agua caliente de la silla.
que es un partido que mantiene entre sus filas a imputados, a condenados, que no lo quitan el carnet de militante. Un partido que sigue manteniendo ahí en la Generalitat a Mazón. Un partido que a la mínima que una persona investigó algo alrededor de Isabel Díaz Ayuso, lo echaron, como fue a Pablo Casado. Ese partido tampoco puede dar ejemplo de nada, tampoco tiene que dar lecciones de moral ninguna, porque sí, el Partido Socialista tiene casos en su fila y por eso tampoco voy a aceptar que den lecciones ninguna, pero vamos, que el Partido Popular hable en estos términos y sobre todo una persona que se le ha pillado mintiendo y que dé lecciones de honradez me parece sinceramente cómico. Y después aquí sigue con una frase que a mí sinceramente me sorprende, que habla de los dirigentes socialistas que esconden tapa con el fin de aferrar a sus cargos y, atención, sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos. Justo lo que hace el Partido Popular, que es pensar que la gente es tonta y que se olvida de todas las tramas de corrupción que ha tenido en sus filas. Justo eso mismo. Y sobre todo, no asumir responsabilidades, porque ¿sabéis qué ha hecho el Partido Socialista cuando ha tenido corrupción dentro de su partido? Echarlos. Echarlos, salir a dar explicaciones y sobre todo una cosa, pedir perdón, asumir responsabilidades. El Partido Popular jamás ha pedido perdón por la corrupción, por el dinero robado a todos los españoles y las españolas. Jamás. Entonces, si alguien peca de amnesia, alguien peca de no asumir responsabilidades y de no pedir perdón y de engañar a la ciudadanía, no es otro partido que el Partido Popular. Entonces, que esta señora, después de haber engañado conscientemente sobre su formación, venga a dar lecciones de honradez, me parece de verdad vergonzoso. Y es que además, todo esto yo creo que va más allá de si tiene o no tiene carrera, porque sinceramente lo creo. Tú puedes ser buen político sin tener estudios superiores. Tú puedes ser buen político, puedes tener vocación de servicio público, puedes defender bien los intereses de tu gente sin tener una carrera. Es que lo puedes hacer. ¿Sabéis cuál es el problema? Que esta peña es la que se dedica a dar lecciones y a hablar de la meritocracia y se llenan la boca hablando de meritocracia, cuando la mayoría han estudiado gracias al dinero de sus padres, cuando la mayoría se va a universidades privadas amigas, cuando muchos de ellos mienten en su formación. Porque ¿sabéis qué? Para la clase trabajadora, tener un título es motivo de orgullo, porque es el esfuerzo, es lo que no pudieron tener tus padres, tus abuelos. Eso es un título para la clase trabajadora, no es algo que colgas en una pared y que decore tu habitación y tu currículum, no, son cosas diferentes. Y esta persona, que además hablaba de que solo los mejores tenían que estar en los puestos de responsabilidad, esta persona había mentido y había colocado títulos que no tenía para fingir algo que no era. Pero es que es algo más importante. Es que esto es lo que resume y lo que ejemplariza, otra vez, es la forma que tiene el Partido Popular de ver la política. Que es a través del engaño, que es a través de fingir, que es a través de no ser honrado, de no ir con la verdad. Porque es que quiero que veamos como resumen, por si alguien todavía no se ha enterado, qué es lo que ha dicho Noelia Núñez, cuáles son esas mentiras que ha puesto tantas veces, porque hay varias versiones de su currículum, y por qué esto se ha ido de las manos. Veamos este análisis de los 3 currículums de Noelia Núñez por Javier Ruiz en el programa de Mañaneros. Hay 3 currículums distintos y 7 años de plazo. Quiero lectura aquí, pero déjennos enseñarles los 3 currículums menguantes, porque lo que tenemos es a una vicesecretaria del Partido Popular, cargo de responsabilidad en la nueva. Que eso es otra, es que no es que fuera una más, una militante más, una diputada más que no tiene ningún cargo, no, es que era una persona de confianza tanto de Feijóo como de Ayuso. Ejecutiva de Feijóo, y esto es lo que hemos visto. Primero, que dice grado en Derecho, luego grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, después Filología Inglesa y por último, datos que dicen está licenciada en la Universidad de Missouri. Son 3 instancias diferentes. Primero el Congreso de los Diputados, segundo el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Partido Popular allí, y tercero la universidad en la que da clase, Francisco Marroquín,
que dice eso, dice Universidad Central de Missouri, cuando en realidad es la Universidad Complutense de Madrid, UCM sí, Missouri no. Hemos tenido 3 versiones distintas con todos estos datos, de los cuales resultan ser falsos todos ellos, en los 3 currículos. Es mentira su licenciatura en Derecho, es mentira su licenciatura en Ciencias Jurídicas, es mentira su licenciatura en Filología. Ella ha defendido esto no solamente en lo que ahora dice es un error, ha dado clases con un último título de bachillerato a estudiantes de universidad. Esto es un problema personal y es un problema de la universidad, pero sobre todo es un problema sostenido, porque dice esto fue un error de currículum. Durante años ha concedido entrevistas diciendo: licenciada en Derecho. Es que claro, es que no es un error y vamos a pensar bien, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, que bueno, se equivocó y le dio la información a una persona que tenía que meter los datos en el portal de transparencia del Congreso y que hubo un problema de teléfonos cacharrados y que entonces dio una información y después se publicó otra. Vale. Pensemos y pongámonos y pensemos que es un ser de luz. Vale, pongámonos. La cosa es que no es un error, es que es una mentira premeditada. Porque ahora vamos a ver cómo iba Platós, cómo daba entrevistas, cómo la presentaban como abogada, como politóloga, como jurista. Y ella no tenía ningún problema. Ella no corrigió en ningún momento, porque yo, ¿qué quieres que te diga? Yo he estudiado Sociología y Ciencias Políticas. Si yo el día de mañana voy a una entrevista y me dicen Isabel, abogada, le digo, mira, perdona, no soy abogada. No soy abogada. Y no pasa nada, las personas se equivocan y las personas corrigen, pero cuando un error lo vas alargando en el tiempo, es una mentira, no es un error. Derecho, filología inglesa, ciencia jurídica de la administración pública, es decir, que te has formado bien. A mí me han apasionado siempre los idiomas, especialmente inglés. Me gusta estudiar. Tía, pero ¿cómo puedes tener esa poca vergüenza? O sea, te hace una lista de todas las carreras que no has acabado ninguna y tu respuesta es: sí, me gusta estudiar, sí, me gustan los idiomas, sobre todo el inglés. Tío, es que sí, eso es tomar por estúpida a la gente, ¿eh? Muchas cosas que me alegra mucho. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país. Se ha sacrificado. Sacrificarse eran compañeros míos que tenían que estar por la noche poniendo copas y por la mañana estar estudiándose el temario para los exámenes. Eso es sacrificarse. Sacrificarse es la gente, mis compañeras, amigas mías, que tenían que estar cuidando a niños por las tardes mientras daban clase por la mañana porque no tenían beca. Eso es sacrificarse. Pero lo que ha hecho esta señora no es sacrificio alguno, es engañar. Pero es que no es solo esta entrevista, es que no es solo. Es que en 2019 Rubén Sánchez ya rescata este vídeo donde dice que había estudiado. Ha estudiado. No lo dice en presente. No estoy estudiando. Escuchemos. Soy la portavoz más joven de un gran municipio y nada, esa es Noelia Núñez, una chica de 27 años que ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas. Si ha estudiado, eso implica, no sé, lo mismo no sabe tampoco usar los tiempos verbales, pero ha estudiado significa que ha concluido los estudios, no es una chica que está estudiando Derecho y Ciencias Jurídicas. Creo que entendemos la diferencia. Y que tiene como hobby, por ejemplo, pues el inglés, y por eso empecé también filología inglesa. Soy una friki de los idiomas, por así decirlo. Y nada, y luego soy también muy friki de Harry Potter. En fin, ese mismo año, como dice Rubén Sánchez, fue cuando se matriculó en Derecho, en 2019, y nunca acabó ese grado. Y ya ahí estaba diciendo que había hecho Derecho y Ciencias Jurídicas. Pero bueno, podemos seguir pensando que son todas equivocaciones, fruto de la eterna juventud, que no lo creo, evidentemente, pero es que ya, una vez sacado el comunicado, una vez dicho, oye, me equivoqué, fue un error, aunque evidentemente ya he dicho que no considero que sea un error, hoy mismo, que se ha ido paseando de plató en plató, llorando y diciendo, oh, es que me he equivocado, es que la gente me está insultando, no sé qué, hoy mismo Noelia Núñez ha vuelto a mentir y la han pillado y la ha vuelto a pillar. Así que lo mismo se tiene que hacer mirar esto porque es que ya parece algo patológico. Y es que quizás le deban de decir que se deje un poquito eso de pasearse porque si tienes un problema
de incontinencia verbal, pasa lo que pasa. Y si no sabes ya lo mismo, discernir en tu cabeza lo que es verdad y lo que es mentira, ocurren cosas como esta que vamos a ver a continuación. Vamos a ir un momento a la redacción porque allí han estado muy pendientes de nuestra entrevista y quiero que Fabián Pérez tiene algo que contarnos. Sí, Pablo, si el refrán dice que no hay que pedirle peras al olmo, tampoco hay que pedirle a esta redacción que no coteje todo Lo de no pedirle peras al olmo, yo no sé vosotros cómo lo usáis, pero yo lo uso para referirme a alguien que es un poco cortito. lo que sucede en directo en este programa. Y eso es efectivamente lo que hemos hecho. Quiero que recordemos unos instantes que se han sucedido hace unos minutos en los que Noelia Núñez te respondía esto. ¿Qué curso estudiaste, Noelia, perdón? Estudié Derecho, 85 créditos, me queda... No, perdón. 85 créditos, me queda un poquito más. Ciencias jurídicas. O sea, 85 no es ni la mitad de la carrera. Supongo que en casa la gente igual no sabe exactamente a qué corresponden 85 créditos. Es que más. depende, porque hay asignaturas que son de 6 créditos, hay asignaturas que son de 9 Pero créditos. te queda un poquito más, estás más o menos a la mitad. Y también hay otras asignaturas de 3, quizás es que ya tampoco ha llegado a esas asignaturas, pero yo tenía asignaturas de 3. Un poquito menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad de la carrera de Derecho, que si no me equivoco consta de unos 240 créditos repartidos en 4 años. Esto es lo que ha dicho Noelia Núñez hoy y esto era lo que decía hace 10 años. ¿Compaginas tu actividad política con la universidad, por lo que tenemos entendido? Sí, con la universidad, con teatro, con todo lo que me echen. ¿Qué estudias, Noelia? Estoy acabando Derecho, me queda el TFG, estoy haciendo también filología inglesa y este año empiezo con Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Yo ya he terminado mi entrevista, ¿me puedo ir? Yo soy de esas de las que les gusta estudiar. Se empollona. Soy rara, sí. Pero encima, ¿cómo puedes tener la poca vergüenza de mentir lo que estás estudiando y encima reiterarte en la mentira y decir, es que yo soy de las que les gusta estudiar? Tía, si no has acabado ni una carrera y has mentido en todo lo que tienes. Que te puede gustar estudiar y no poder estudiar una carrera, ojo. Pero hombre, es que de verdad que es que hay que tener la cara dura para hablar La organización es la clave, siempre lo digo, es la clave de todo. Si quieres, tienes tiempo para todo. Noelia, 85 créditos, me has dicho, Sí, perdón. de un total de más de 200. 85 créditos me quedan, que creo que me he expresado mal. Ah, solo te quedan 85 Perdón, créditos. sí. 80 y... Pues has expresado mal, me has dicho que habías cursado 85 créditos. En cualquier caso, si te quedan 85 créditos de 245, creo que nos han dicho, también estás lejos del TFG todavía. Has dicho en esta entrevista que estabas solamente te quedaba el TFG. Pues ahí cometí un absoluto error. Otro error, oye, pero esta señora está todo el día equivocándose. Todo el rato equivocándose, todo el rato cometiendo errores, ¿eh? Qué casualidad, además, que siempre sean los mismos errores relacionados con su currículum. Lo mismo también comete errores cuando habla de política, cuando defiende a Ayuso, cuando cree que Ayuso no tuvo nada que ver en el tema de la residencia, cuando habla de Feijóo como una persona limpia. No sé, ahí quizás también hay errores. Y es que, claro, ¿por qué se está paseando tanto la señora Núñez por los platos de televisión? Porque necesita comer. Porque ha dimitido de su sueldo público del que lleva viviendo tantos años, a pesar de hablar de las paguitas, de los chiringuitos, de que hay que acortar el Estado, que es que la gente que vive de lo público, pues a pesar de eso, pues ha dimitido y claro, ¿ahora qué va a hacer si es que no sabe hacer otra cosa? Pues claro, la puerta giratoria de la señora Núñez no es otra que la televisión. Noelia Núñez fiche por Mediaset tras su dimisión del PP y será colaboradora de Nacho Abad en boca de todos. Es decir, esta es la meritocracia de nuestro país. Esta es la meritocracia que tanto quiere el Partido Popular, que tanto presume la derecha. Esta es la gente súper preparada. Y oye, que yo no la juzgo, que de algo tiene que vivir la señora, pero a mí lo que me molesta es que den lecciones, que siembren cátedra de cosas que después no hacen. Y es que yo siempre pienso en lo mismo. O sea, cuando sembraban cátedra diciendo que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no era un matrimonio, pero se aprueba la ley y después, ¿qué hacen ellos? Se casan. O cuando, peor todavía, cuando decían que estaban en contra del aborto, pero después mandaban a sus hijos a Londres para que abortaran. Es que es la hipocresía de siempre, es la hipocresía de la derecha de este país. Y la verdad es que me cansa enormemente, sobre todo porque de verdad que considero esto ridículo
y me parece que es un cortafuegos enorme lo que estamos viendo con Noelia Núñez. Lo primero, la hipocresía del Partido Popular, que le exige a Noelia Núñez dimitir por mentir en el currículum, pero sin embargo mantiene a Mazón, mantiene a Ayuso, no investiga qué ha ocurrido con el novio de Ayuso. Ha seguido teniendo en sus filas a Montoro, al equipo económico, ha contratado los servicios de la empresa de Montoro. Entonces me parece sinceramente ridículo y una tomadura de pelo, y que ahora sí me parece sinceramente que Noelia Núñez es una cabeza de turco que han utilizado para una estrategia muchísimo mayor. Lo primero, cortafuegos porque estaban investigando además eso de las tramas de las universidades, de los títulos que tiene el Partido Popular, porque estaban rascando y se iban a encontrar a más de un político del Partido Popular metido en universidades privadas y ver cómo funcionan estas universidades. Que cualquier persona que tenga un mínimo de interés sabe que ahí lo que media no es la capacidad, no es los estudios, es el dinero. Y cómo hay más de un título comprado. Eso es lo que no quieren que se vea. Entonces, Noelia Núñez está sirviendo de cortafuego para no conocer eso, pero está sirviendo de cortafuego por una segunda cosa. Está sirviendo de cortafuego porque estamos viendo que ayer y hoy no se está hablando del señor Montoro, no se está hablando que la Xunta de Feijóo contrató los servicios de Montoro, no se está hablando de eso, no se está hablando de cómo se hizo un entramado, es decir, una auténtica mafia, para beneficiar a través de leyes escritas directamente por las empresas a empresas amigas del Partido Popular. Eso no se está hablando. Se está hablando de Noelia Núñez y sus 3 carreras fantasmas. No se está hablando de cómo nos engañaron y cómo utilizaron nuestras instituciones al beneficio de unos pocos. Ese es el segundo cortafuego. Y la tercera cosa es que Noelia Núñez ahora va a ir yolando de plató en plató, colocándose como una mártir, poniéndola de ejemplo de honradez. Noelia Núñez la van a colocar como la heroína de la buena actuación política, porque dicen, oye, nosotros, a una de nosotras la pillamos mintiendo con 2 currículums y la echamos fuera. Y dimitió. Pero tú, que tienes no sé cuántas 1000 causas abiertas, la mitad mentira, y que no van a ningún lado y que son denuncias de manos limpias y que no tienen fundamentación ninguna, pero tú sigues manteniéndote en el cargo. Y van a utilizar este caso para dar ejemplo de nada, porque no son ejemplo de nada. Pero es una excusa más. Pero insisto, creo que sobre todo esto forma parte de una operación, una estrategia muchísimo mayor del Partido Popular para esconder y tapar el tema de Montoro, que me parece uno de los casos más graves de corrupción que hemos tenido en democracia, no solo por el dinero, sino por la utilización de nuestras instituciones, de nuestros mecanismos de protección a la ciudadanía, de las leyes, cómo corrompen las instituciones, la democracia. Me parece, de verdad, de los casos más graves y que no se le está dando la relevancia que tienen. Y esto es un cortafuego, al igual que es un cortafuego de toda la trama de universidades. Y aquí lo explican muy bien en el programa de Malas Lenguas, que hay ciertos periodistas que estaban investigando más de la cuenta. Entonces hay una llamada del señor Miguel Ángel Rodríguez, que espero que a esa hora no estuviese ya borracho, para decirle, oye, Noelia, Puerta, escuchémoslos. Un caso dentro de lo que es una estructura de supuestos currículums y estudios que se dice que se tienen y no se tienen. Es decir, ¿tú crees que esto es solo la muestra de algo más? Chema, ¿a qué te refieres? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De hecho, esto es un cortafuegos. La dimisión de Noelia es un cortafuegos en el sentido de que no solo se empezaba a hablar de la Universidad de Missouri, sino que se empezaba a hablar de New FSO School, que era el centro donde Isabel Díaz Ayuso cogió y accedió a la universidad. El Partido Popular en Madrid, desde hace casi 2 décadas, lleva engordando... Un momento, ahora sigo. Si veis, ahí está con Juanma Moreno. Juanma Moreno también mintió en su currículum, también mintió 3 veces, también dijo que tenía titulaciones que no tenía. ¿Hicieron el Partido Popular dimitir a Juanma Moreno? No, Juanma Moreno fue premiado y ahora es presidente de la Junta de Andalucía y también mintió en su currículum. Si Noelia Núñez dimite es porque hay una causa mayor que quieren tapar, por una estrategia. O sea, me parece que es simple de ver. Los currículums de todos sus dirigentes, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Noelia Núñez,
Cristina Cifuentes, esto es una práctica muy generalizada. Seguramente también afecte a otros dirigentes de otros partidos y en los próximos días lo veremos. Lo que yo creo que el PP, vista la gravedad y visto que se iba a hablar de otros tipos de cuestiones, por ejemplo, el Instituto Séneca ha dicho, vamos a coger que Noelia Núñez dimita, hacemos un cortafuegos e intentamos coger y pasar página. Bueno, claro, es muy llamativo que ella decía haber estudiado en Missouri. Aparece también una universidad de Guatemala donde fue vicerrector Lasqueti, que fue uno de los consejeros fuertes en el PP de Madrid, en los gobiernos de Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno, si esto, Jesús, para que la gente lo entienda, la gente que vive fuera de Madrid es así. Aquí quien tiene dinero en Madrid, y si encima eres de nuevas generaciones, coges y te regalan la carrera. Es así de difícil decirlo, pero es que ha pasado con Pablo Casado, con Isabel Díaz Ayuso o con Noelia Núñez. Es que esta es la meritocracia del Partido Popular, el dinero. Aquí hay tantos chiringuitos, es donde está Toni Cantó, es donde está Albert Rivera, es donde estaba Noelia Núñez, en los que tú pagas y te dan la carrera gratis. En las próximas horas veremos cómo Isabel Díaz Ayuso sacó un máster, que era un curso en un instituto que no es más que que está en un portal normal de Madrid y que es una casa tal cual, ¿no? El Instituto Séneca. Pero es que esto fue una práctica generalizada en Madrid, que incluso cuando otros dirigentes llegaron aquí, como Juan Manuel Moreno Morilla en 2000, le hicieron cometer el mismo error, engordar el currículum. Y estoy seguro que en los próximos días vamos a ver a muchísimos dirigentes ver cómo han engordado sus currículums y ver cómo muchos de estos chiringuitos lo que hacen es que si pagas, te regalan lo que el currito, el obrero, tiene que coger y ganarse por sí mismo. Bueno, lo que has dicho, hay un titular que es muy fuerte, que es que les regalan la... Es que es muy fuerte, ya digo, cómo se llenan la boca hablando de meritocracia, hablando del esfuerzo, hablando del gobierno de los mejores, y al final son mediocres que utilizan su dinero porque no tienen la capacidad de sacarse una carrera. E insisto, esto no va de sacarse una carrera o no, si eres mejor político por tener 1, 2, 3 carreras, 4, 5 máster, no ese es el debate es en la honradez. Es cómo piensan la política, cómo están en política. El debate es por qué Noelia Núñez dimite ayer y Juanma Moreno es presidente de Andalucía. Ese es el debate. El debate es que la dimisión de Noelia Núñez es simplemente una cortina de humo para que no veamos y para que no sigamos hablando de lo que hay detrás. Que no sigamos hablando de otros casos muchísimo más graves como Montoro. Y sobre todo, que no sigamos pensando la realidad, que es que esto forma parte y es un ejemplo más de cómo piensa el Partido Popular la política, que es siempre, siempre a través del engaño.